El rey Carlos III despojará a su hermano el príncipe Andrés de los títulos que le quedan y lo desalojará de su residencia real, informó el jueves el Palacio de Buckingham en un comunicado. El palacio dijo que Andrés será conocido como Andrew Mountbatten Windsor y no como príncipe, por su relación en el caso de Jeffrey Epstein. Bienvenidos a Reunión Hoy. Israel ha recibido los restos de 2 rehenes por parte de Hamás, lo que hace mantener el alto el fuego después de una semana de ataques en Gaza. El huracán Melissa ha desescalado hasta una tormenta de categoría 2 y ha dejado al menos 31 muertos en el Caribe, donde ya han empezado los trabajos de limpieza. Empezamos. El ejército israelí ha confirmado la identidad de los restos de otros 2 rehenes devueltos por Hamás. Los cuerpos fueron identificados como Sahar Baruch y Amiram Cooper, ambos capturados durante el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Sus restos fueron entregados a la Cruz Roja en Gaza. Después, el ejército los transportó a Israel y los trasladó al Instituto Nacional de Medicina Forense para su identificación. Funcionarios del Hospital de Gaza también anunciaron que Israel había entregado los cadáveres de 30 palestinos. El intercambio de restos mortales de palestinos por los de los rehenes es el último indicio de que el tenso acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás sigue vigente a pesar de los ataques israelíes contra Gaza de esta semana. Hamás ha devuelto ya los restos de 17 rehenes desde el inicio del alto el fuego, mientras que otros 11 siguen en Gaza y deberían ser entregados según los términos del acuerdo. La administración Trump reducirá drásticamente el número de refugiados que Estados Unidos acogerá el próximo año. El nuevo límite será de 7.500 personas, una caída notable frente a las 125.000 aprobadas bajo el gobierno de Joe Biden. El anuncio, publicado en el Registro Federal, no ofrece razones claras para el recorte, aunque asegura que las admisiones estarán justificadas por motivos humanitarios o de interés nacional. La medida da prioridad a los sudafricanos blancos, alegando que sufren discriminación y violencia en su país. El gobierno de Sudáfrica rechazó esa afirmación y calificó las acusaciones de infundadas. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han condenado la decisión. Human Rights First la describió como un nuevo punto bajo en la política exterior estadounidense. Grupos de defensa de refugiados advierten que la medida politiza un programa humanitario y deja sin opciones a miles de personas que huyen de la guerra y la persecución. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos reanudará las pruebas de armas nucleares por primera vez en 3 décadas. Trump dijo que la medida era necesaria y que las pruebas se harían en igualdad de condiciones con Rusia y China. En un post en Truth Social dijo que debido a los programas de pruebas de otros países ha dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar sus armas nucleares. Funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono no ofrecieron claridad inmediata sobre el anuncio. La decisión de Trump se produce después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara esta semana que Moscú probó un nuevo dron submarino de propulsión atómica y con capacidad nuclear y un nuevo misil de crucero. Corea del Norte también anunció recientemente sus propias pruebas de misiles. En 2023, Putin firmó un proyecto de ley por el que se revocaba la ratificación por Rusia de la prohibición mundial de ensayos nucleares. El Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de 1996 prohíbe todas las explosiones nucleares en el mundo, pero nunca fue ratificado por el Senado estadounidense. El huracán Melissa, una de las tormentas más potentes jamás registradas, ha dejado un rastro de destrucción en gran parte del norte del Caribe. El número de víctimas mortales aumentó a 49 el jueves, con muertes registradas en Haití, Jamaica y la República Dominicana. En Jamaica, donde Melissa tocó tierra el martes como huracán de categoría 5, los vuelos de ayuda de emergencia entraron en el país cargados de agua, medicinas y otros artículos de primera necesidad. Los trabajadores del gobierno y los residentes están trabajando para despejar las carreteras y llegar a las comunidades aisladas, y los esfuerzos de búsqueda están en marcha para encontrar víctimas bajo los escombros.
Imágenes aéreas de Black River revelan los daños causados por el huracán. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró que hasta el 90% de los tejados de la comunidad costera habían quedado destruidos. Mientras tanto, en Cuba, los residentes comenzaron a regresar lentamente a sus hogares después de que la defensa civil evacuara a cientos de miles de personas en todo el este de Cuba antes de la tormenta. Pero con esto, jamás. Al menos yo soy nacida y criada aquí y yo nunca había visto una cosa igual. Lo vi con Sandy, pero no así, pero con esta. Haití registró el mayor número de muertos. Al menos 30 personas perdieron la vida después de que el país se viera afectado por las catastróficas inundaciones desatadas por el huracán. El agua entró de repente. Éramos 7 en casa y solo 2 sobrevivimos. Teníamos 3 niños pequeños y 2 parientes ancianos que no pudimos salvar. La inundación los arrastró y murieron. La tormenta Melissa pasó rozando el sureste de Bahamas el miércoles. El jueves por la noche, Melissa se debilitó a tormenta de categoría 2 al pasar por el oeste de las Bermudas. Al menos 11 personas resultaron heridas, entre ellas 4 niños, en una serie de ataques lanzados por Moscú sobre la ciudad ucraniana de Sumy durante la noche del viernes. Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, los bombardeos alcanzaron una zona residencial y varias instalaciones de infraestructura. Los equipos de rescate evacuaron a 12 vecinos en un edificio de 9 plantas después de que uno de los impactos provocara un incendio. Ahora hemos venido aquí a la calle Zalivna, pero nuestros equipos ya llevan tiempo trabajando aquí, donde también hubo un ataque. De momento solo sabemos que hay una anciana herida, pero no hubo fallecidos. Según la información de que disponemos, todos están vivos. La región de Sumy, situada en la frontera con Rusia, sufre ataques constantes con drones y misiles. Según las autoridades locales, desde comienzos de año, Rusia ha realizado más de 540 ataques contra la ciudad que han dejado al menos 72 muertos y cerca de 500 heridos. Las elecciones neerlandesas están al rojo vivo, con las fuerzas lideradas por el recién llegado Rob Jetten del partido centrista liberal D66 habiendo cosechado unos resultados espectaculares que suponen un duro golpe para el PVV de extrema derecha liderado por Geert Wilders. Los estrechos resultados mantienen abiertas las dudas sobre las posibilidades de conformar una coalición de gobierno. Hay una gran diferencia entre el D66 y el Partido por la Libertad, básicamente porque el D66 podría formar gobierno. Existen muchas mayorías que el D66 podría conformar. El Partido por la Libertad no tanto, porque todo el centro político ha dicho que no cooperarán con ellos. Aunque es posible que Wilders gane el voto popular, Jetten sigue teniendo muchas más opciones de acabar siendo primer ministro. Otros partidos, tanto de la izquierda como de la derecha, pueden ser decisivos a la hora de decidir dónde acabaría una posible coalición en el espectro político. El Partido Laborista de Izquierda Verde acaba de perder muchos escaños. Su líder ha dimitido y no están de humor para hablar, pero quieren formar parte del gobierno. También con el Partido Popular por la Libertad y la Democracia. Este partido ha hecho su campaña sobre la base de no estar dispuesto a cooperar con el Partido Laborista de Izquierda Verde. En los Países Bajos, tras los comicios de 2023, se tardaron más de 6 meses en formar un nuevo gobierno. Miles de estudiantes de secundaria y universitarios marcharon el jueves desde Belgrado hasta Novi Sad para participar en una gran manifestación prevista este fin de semana en la ciudad del norte de Serbia. Hace un año, el 1 de noviembre, se derrumbó una marquesina de hormigón en la estación de tren de Novi Sad, causando la muerte de 16 personas. Esa tragedia desató una ola de protestas antigubernamentales en todo el país. Los manifestantes hicieron una parada en Injia, pero el alcalde cerró las escuelas y muchos durmieron en la calle. Hoy estoy muy orgullosa de todas estas personas que han llegado. Estos jóvenes estudiantes y alumnos de instituto han ayudado a organizarlo todo, pero al mismo tiempo estoy muy triste de que nuestro ayuntamiento no haya conseguido un lugar para que estos estudiantes duerman esta noche. Los participantes aseguran que la tragedia de Novi Sad fue consecuencia de la corrupción del gobierno.
Meses de protestas lograron la caída del primer ministro serbio, pero el presidente Aleksandar Vučić sigue en el poder. El rey Carlos III despoja a su hermano, el príncipe Andrés, de los títulos que le quedan y le desaloja de su residencia real, según ha informado el jueves el Palacio de Buckingham en un comunicado. El palacio dijo que Andrés ahora será conocido como Andrew Mountbatten Windsor y no como un príncipe. La medida se produce tras las revelaciones sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El comunicado de Palacio confirma que Su Majestad ha iniciado un proceso formal para retirarle los títulos y honores al príncipe Andrés. La renovada atención se debe a las afirmaciones de Virginia Roberts Giuffre, que se suicidó en abril, de que tuvo encuentros sexuales con Andrés cuando tenía 17 años. El Banco Central Europeo mantiene el rumbo. El jueves anunció que mantendría su tipo de interés en el 2%. El banco, con sede en Frankfurt, no ha modificado su política monetaria desde junio. La institución europea también anunció que la inflación interanual subió ligeramente en septiembre hasta el 2,2%, ligeramente por encima del objetivo del BCE. Estamos decididos a garantizar que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2% a medio plazo. Seguiremos un enfoque dependiente de los datos y reunión por reunión para determinar la orientación adecuada de la política monetaria. El anuncio del BCE se produce pocas horas después de que la Reserva Federal estadounidense decidiera recortar su tipo de interés oficial hasta situarlo en torno al 3,9%. Es la segunda vez este año que el Banco Central decide bajar su tipo de interés oficial. Hace 270 años, Lisboa vivió uno de los días más trágicos de su historia. Un terremoto seguido de incendios y un tsunami con olas de hasta 5 metros redujo el centro de la ciudad a escombros y marcó para siempre la memoria de Portugal. Este año, el Museo del Terremoto de Lisboa conmemora el aniversario con sesiones especiales que harán las visitas aún más inmersivas. Las sesiones contarán con la participación de algunos actores que enriquecerán aún más la visita, dando vida a algunos personajes históricos. Las 10 salas del museo invitan a reflexionar sobre la catástrofe que sacudió Portugal y al mismo tiempo sobre la necesidad de prepararse para el futuro. Desde un simulador sísmico hasta maquetas que muestran el movimiento de las placas tectónicas, la experiencia combina historia, ciencia y emoción. Quake permite a los visitantes no solo conocer todo el lado histórico del acontecimiento del 1 de noviembre de 1755, sino que sirve para darse cuenta de que estamos en una zona sísmica y que ante este hecho tenemos que estar preparados. Es importante darse cuenta de que la Tierra tiembla y de que puede tratarse de un terremoto pequeño, pero también de uno grande. Con escenas inmersivas que recrean una Lisboa muy distinta a la actual y momentos sensoriales, todo el museo está diseñado para que el visitante sienta el impacto del gran terremoto de 1755. ¿Qué trabajadores europeos se sienten peor pagados? Los empleados más descontentos están sobre todo en los Balcanes. La mayoría de los eslovenos, serbios y croatas afirman que no ganan lo que merecen. En conjunto, casi la mitad de los trabajadores europeos se sienten mal pagados. Las mujeres son ligeramente más propensas a pensarlo que los hombres. Pero si se les pregunta a los empresarios, el 64% insiste en que paga salarios justos. ¿Dónde se da el mayor choque entre ambas percepciones? La brecha más grande se encuentra en la esquina anglófona de Europa, en Irlanda y el Reino Unido, con una diferencia de 21 puntos entre lo que empleados y empleadores consideran un salario justo. Por sectores, los trabajadores más insatisfechos de Europa son los de la sanidad y la educación. Encabezan el ranking los sanitarios eslovenos, seguidos por los hosteleros alemanes y los profesores suecos.
En el otro extremo, los trabajadores más satisfechos están en Bélgica y Países Bajos, donde más del 60% dice estar contento con su salario. Países Bajos destaca como el paraíso laboral europeo, con los grupos menos propensos a quejarse, que son los servicios administrativos y de apoyo, los servicios públicos como gas y electricidad y los funcionarios. Bélgica, un país demasiado pequeño para utilizar sus nuevos cazas. Bélgica ha sido objeto de algunas bromas en Internet después de que varios medios de comunicación franceses informaran de que el país compró una flota de cazas de combate F-35 que no podrá utilizar porque su espacio aéreo es demasiado pequeño. Todos los artículos comienzan con el mismo sentimiento, haciendo referencia a la amistosa rivalidad franco-belga al hablar de una Black Belge o broma belga y destacando la suma de 5.600 millones de euros que el gobierno desembolsó por 34 de los cazas de fabricación estadounidense en 2018. Pero hay un problema. Según los artículos franceses, al ser un país pequeño, no hay suficiente espacio para llevar a cabo ejercicios de entrenamiento con ellos, ya que al hacerlo afectaría a la aviación civil. Sin embargo, estas bromas hacen una montaña de un grano de arena, según el ministro de Defensa belga, Theo Franken. Franken explicó en X que las reducidas dimensiones del espacio aéreo belga no son ninguna novedad y que para compensarlas el país lleva años realizando ejercicios de entrenamiento aéreo con otros aviones, tanto en su territorio como en el extranjero. Además de los ejercicios previstos en Bélgica, afirmó que el país está en conversaciones con Holanda, Noruega, Italia y otros países para que sus pilotos puedan entrenarse en sus espacios aéreos y que, en definitiva, para eso está la alianza de la OTAN. También aseguró que los ejercicios de entrenamiento militar no afectarían a los vuelos comerciales y que habría espacio suficiente para ambos en los cielos belgas a pesar del aumento del 700% del tráfico civil sobre el país desde 1980. Cube también se puso en contacto con Virginie Floyn, capitán de las Fuerzas Aéreas belgas, que confirmó gran parte de lo dicho por Franken, y que aunque es posible realizar algunos ejercicios de entrenamiento en el país, la solución es cada vez más internacional. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico como el origen europeo de Halloween o por qué se usan calabazas, el secreto del uso de gafas por parte de Pedro Sánchez según una experta en comunicación no verbal, o cómo la Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar les dejamos con el vídeo no comen del día, en el que vemos cómo las calabazas han llegado al Legoland Windsor, eso sí, después de la información meteorológica. Un saludo, disfruten de la noche de Halloween y cuídense. Euronews, el tiempo.